Hoy tenemos con nosotros pues a un elenco muy interesante de personas. Ya saben que a nosotros nos gusta que sea muy heterogéneo. Tenemos nuestra querida sección de Rehabilitator de la Asociación Resurge, que lidera Julián Domínguez, que nos trae hoy el tema del agente rehabilitador que lleva Felisa Velázquez. Hablaremos con Emán Vara, que nos contará pues lo que está desarrollando profesionalmente, y con Marta Chinchón, que pues también nos va a hablar de coach y de bienestar, etcétera, etcétera, en la empresa. Así que bueno, señores, abróchense los cinturones porque arranca Arbises Radio Televisión. Bueno, ¿cómo están, señores? Arrancamos nuestra sección de Rehabilitator con el gran Julián Domínguez, que preside la Asociación Resurge y que pues vienen por aquí periódicamente para hablarnos de que no llegamos, y déjenme hablarlo así, ni de coña a los objetivos que están marcados para el 2030, para el 2050, pero si queremos eficiencia energética en los inmuebles, pues creo que no llegamos. Pero bueno, para eso está Resurge, para que la gente... Para empujar, efectivamente. ¿No? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Y nada, pues muy bien, muy contentos de estar aquí un día más para contar cosas de He estado por una tierra que tú dominas mucho, por ahí por Málaga. Por Marbella. Yo sé que haces muchas cosas también inmobiliarias, de construcción. Sí, a nivel de CIP Arquitectos, ahí al margen de lo que es la actividad con la rehabilitación, pues sí, nosotros estamos teniendo ahí una consultoría de inversiones, desarrollamos proyectos inmobiliarios y muy bien. La verdad es que es una zona preciosa para desarrollar cosas. Sí, la verdad es que da gusto. O sea, ahí no te da pereza bajarte para abajo, ¿no? No. A lo mejor para subir para arriba un poquito, pero bajar a la vuelta más complicado. No, pero para ir, además siempre nos está pillando buen tiempo, o sea que muy bien. Oye, vamos a hablar hoy del agente rehabilitador. Sí, el agente rehabilitador, que es una figura que estuvimos hablando de ella ya hace 4 o 5 años. Bueno, la verdad es que yo diría que personalmente más, porque yo monté una agencia de rehabilitación de edificios en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en el 2013, o sea que ya hace más de 10 años, pero últimamente es cuando ha cogido más contenido y incluso yo diría hasta necesidad. Luego nos hablará Felisa Velázquez de la necesidad de esta figura, pero desde Resurge lo tenemos claro que es un facilitador para las comunidades de vecinos para poder llevar a cabo lo que es todo el proceso de rehabilitación, que necesita financiación, necesita proyectos, necesita tramitaciones de licencias, tramitaciones de subvenciones cuando procede, todo lo que es un control de la licitación, la ejecución, etcétera. Es un proceso lo suficientemente complejo como para que pueda ser desarrollado solo por una comunidad de propietarios o por un administrador de fincas. Claro. Entonces, pues hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Nos traes a una agente rehabilitadora, una experta, que es Felisa Velázquez. ¿Cómo estás? Uy, que me he quedado afónica, he oído hablar a Julián y me he quedado atónita como siempre. Hacemos muchos eventos juntos, pero siempre es un placer oírle. Pues como bien dices, el agente rehabilitador ya venía ejerciéndose, es decir, hace mucho tiempo que la figura sobre todo de la propiedad no profesionalizada, como es la comunidad de vecinos, gestionaba sus asuntos con diferentes tramitadores, muy al estilo original, ¿no? Arquitecto por un lado, constructora por otro, había alguien que gestionaba las ayudas, otro gestionaba las licencias, y eso al final es muy problemático, sobre todo para el cliente final. El 853, basándonos en los Next Generation, crea esa figura del agente rehabilitador, le pone un nombre, gestor rehabilitador o agente rehabilitador, dependiendo de las funciones que hagas, y le asigna la misión de fomentar la rehabilitación desde el principio al fin, lo que es un llave en mano.
sí que es verdad que es una figura difícil de entender. Ahí habría muchas comunidades que tirarían del gestor, ¿no? El típico gestor de la comunidad, ¿no? Pero que a lo mejor tampoco es su La administrador de finca al final no tiene por qué saber de todo. Claro. Es decir, muchas veces le culpan o le exigen tareas para las que no está preparado. Un agente rehabilitador sí que tiene dentro de su organismo gente que es profesional de cada tipología de necesidad. Hay gente que hace ese estudio preliminar que te da las pautas para llegar al buen fin, otras veces alguien que gestiona las licencias, un equipo constructor, como en este caso nosotros somos constructora, pues la parte más importante de nuestro núcleo, y luego un facilitador de la financiación, porque la comunidad de propietarios no tiene por qué saber cómo gestionar esa obra. Claro. De hecho, muchas veces te dicen, ¿me lo puedes financiar tú? Es que yo no soy un banco. Claro. Señor, yo no tengo final, aquí los 800.000 euros que usted necesita para prestárselo. La gente prefiere una persona que le lleve todo. Efectivamente. Es un poco donde aparece. Al final ahí, ¿no? seríamos algo similar al ya conocido Project Manager, que utiliza las promotoras, pero para un promotor no profesionalizado y para una línea de obra que es la rehabilitación. Que al final partimos de un edificio que ya está y que tienes que hacer una obra con un montón de gente dentro de su edificio que sigue viviendo contigo. Que eso también conlleva conflictos. Sí. Tienes 80 vecinos mirándote por la ventana, qué es lo que haces, qué es lo que no. Y eso hay que tener mano derecha para poder gestionarlo. Poder gestionarlo. Tiempo muy largo, desde el primer contacto que tomas con ellos, en el cual les asesoras y les indicas qué puedes hacer, hasta pasada la obra, que puede durar un año. Es decir, a lo mejor durante 3 años eres un vecino más. Claro. Bueno, hay veces que te invitan a casi a Navidad, ¿eh? Ya hace por tanto tiempo. Pero es un... Convives con ellos, claro. Sí. Entonces, es como los matrimonios. Pasas épocas muy dulces y luego épocas más conflictivas, porque la obra es un equivalente de molestia, de polvo, y sobre todo la tensión que supone la gestión de las subvenciones. Supongo que ya sabréis que hay bastante atrás con ese tema, entonces hay momentos en los que se te pone en duda como profesional, porque a lo mejor es que no has recibido la ayuda porque tú no lo has hecho bien. No es así, es que al final los Next Generation han traído una avalancha de solicitudes y claro, pues eso conlleva un tapón a la hora de sacarlo adelante. Claro. Julián, creo que querías preguntar... Sí, realmente uno de los problemas que nos estamos encontrando es el bajón que nos viene cuando las subvenciones no llegan. Es decir, cuando tardan esas subvenciones... lo primero que empieza, como comentaba Felisa, es a desconfiar de si el agente rehabilitador lo está haciendo bien o no. Porque claro, ellos han puesto toda esa ilusión, no solo ya la confianza, sino la ilusión en el agente rehabilitador, que le ha dicho, pues miren, van a tener la oportunidad de rehabilitar su casa, le hemos hecho esto y se le ha presentado toda una propuesta de actuaciones a cambio de una cuota mensual. Porque al final es eso. Es decir, bueno, se le estudia una financiación, se estudian unas subvenciones que pudieran entrar, unos retornos, distintas figuras que el otro día hablábamos muy vinculadas a la financiación, como son los CAEs, los certificados de ahorro energético, y con todo esto se monta una película que acaba en una cuota. Pero claro, para llegar a esa cuota, pues uno de los procesos es conseguir la subvención, y ahí es donde le hemos metido mucha ilusión, y ahora con las administraciones que se están retrasando viene un bajón. Por eso también lo que estábamos transmitiendo el otro día con la financiación es que se puede hacer rehabilitación energética, se puede llevar a cabo sin la necesidad, o sea, sin estar supeditado estrictamente a la subvención, sino que, bueno, la subvención puede ser un elemento de apoyo más, pero por sí misma la rehabilitación energética es importante y necesaria. Y en otras, luego un poco más adelante, hablaremos de lo que son las imposiciones ya, no recomendaciones de las directivas europeas. Claro. La gente se cree que al final, como dices tú, el dinero lo tienes tú. Bueno, al final las subvenciones vienen de Europa, ¿no? O sea, si los trámites están todo bien hechos, bueno, pues hay que esperar. Lo que pasa es que en este país todavía tenemos la costumbre o las esperanzas de que cualquier renovación que hagamos de nuestra vivienda tiene que pasar por una financiación, no por una subvención. Es decir, tenemos que acostumbrar a los individuos, todos tenemos al final una propiedad, nuestro fin en la vida es conseguirlo, que igual que pidiste una financiación para comprarte tu primera vivienda o tu segunda o la que sea, tienes que mejorarla, rehabilitarla con un préstamo también. Es decir, no puedes esperar a hacer una recaudación para hacer actuaciones, o no puedes esperar a que haya unas subvenciones
para que nos pongamos en el ojo hacer una serie de intervenciones. Al final, ¿qué ha pasado? Pues hemos tenido 2 años de locura, donde en un principio ibas a las comunidades y no se creían que existiera ese tipo de ayudas. Yo me acuerdo la primera que fui en Guadalajara, casi me linchan. ¿Cómo va a ser eso del 80%? Sí, existen unas subvenciones que le dan al 80%. Es que los que sois comerciales. Delincuente. Yo decía, madre mía, no salgo viva de aquí. Sí. Y ahora son ellos los que te demandan, se ponen en contacto con el colegio de trabajadores, con el colegio de arquitectos. Entonces, es una pena que después de ese movimiento y ese esfuerzo tan grande que hemos hecho, todo se quede parado. Hay administraciones públicas, como le comentaba Julián hace un ratito, como Castilla-La Mancha, que Inés Sandoval, la directora de Vivienda, ya ha comunicado que van a seguir sacando subvenciones, sacando ese dinerito de otros fondos, como los fondos FEDER, porque habían notado que ese empujón que necesitaba la rehabilitación lo habían conseguido. Esas ayudas que antes se destinaban a accesibilidad y a conservación, ahora había más demanda en eficiencia energética, y que ahora parara de sopetón, pues no podía ser. Tenías que seguir la inercia. Y van a seguir sacando ayudas. Esperemos que otras administraciones hagan lo mismo, porque con lo que nos ha costado que la gente sepa lo que es un agente rehabilitador, un ahorro de consumo, una deducción de emisiones, que ahora lo paremos todo, pues sería un varapalo tremendo. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Yo creo, perdóname Roberto, que sería bueno para nuestros oyentes que nos explicaras un poco cómo figura, o sea, cómo manejáis vosotros la figura del agente rehabilitador. Es decir, esa idea como de consorcio empresarial que está siempre, el apoyo que hay de fabricantes, etcétera, poniendo cualquiera de los RUGE que tenéis abierto como ejemplo. Nosotros como empresa constructora, si viene un cliente y nos pide una sola intervención en un edificio, pues lo hacemos encantados de la vida con el mismo procedimiento, pero bajo el paraguas de Resurge llegamos a la conclusión de que en determinadas zonas que se detectaba que existía la posibilidad de hacer una renovación del barrio, porque los edificios eran muy replicables. Por ejemplo, el caso de Orcasitas, que todos lo conocemos, edificios exactamente iguales, pues nosotros nos encargamos de verificar o analizar diferentes barrios en Madrid y ponemos, con el esfuerzo de todos, una pequeña oficina de información. Tenemos ahora mismo 5 abiertas en Madrid. Entonces, con el apoyo de diferentes especialistas, creamos un consorcio de agente rehabilitador. Siempre hay un constructor, un departamento de oficina técnica, un fabricante de envolvente, uno que se encarga un poco de ayudarnos con el tema de las energías renovables, renovación de calefacción y agua caliente, y luego, claro, también la parte de las ventanas, que es un tema de controversia. Eso es un tema aparte, ¿no? Efectivamente, podría estar aquí hablando 3 días del tema de las ventanas. Pues juntos analizamos las necesidades del edificio y proponemos actuaciones que luego sean replicables en el barrio. Por ejemplo, estamos ahora en Virgen del Cortijo, que todos los edificios son iguales, 100 y pico, pues es que con 2 o 3 tipologías que ya hemos analizado sabemos exactamente lo que hay que hacer en todo el barrio. Con uno vale. Ahora, por ejemplo, hemos abierto una oficina nueva en el barrio del Pilar. Es más heterogéneo, pero al final son edificios altos, con mucha densidad de población, de la misma antigüedad, y es fácil llevar una solución a otra. No tienes que estar empezando de cero, que según yo el arquitecto me lo va a agradecer. Claro. Entonces, todos suman. Es un trabajo de equipo. Recuérdanos qué es esto de RUGE. RUGE, que no tiene nada que ver con el león de la Golden, no. Es renovación urbana a gran escala. Entonces nosotros delimitamos una zona en un barrio, lo estudiamos. Ahora, por ejemplo, en La Baguda estamos viendo qué edificios han pasado la IT, cuáles no, cuáles la tienen pendiente, qué tipología de construcción tiene. Y vamos haciendo una especie de estrategia para primero concienciar al barrio y luego demostrarles casos de éxito. Ahí hemos hecho ya un edificio en la calle San Genjo, entonces le explicamos a los vecinos pues lo que ahorran en consumo los que ya han intervenido, la revalorización del inmueble, el confort. Bueno, Julián conoce al presidente y me decía, me ha cambiado la vida esta obra. Es lo mejor que te puede decir un señor, que le ha cambiado la vida porque ya no tiene que encender la calefacción ni pasa frío, que tiene un confort. Eso es la mejor tarjeta de visita para el resto de vecinos. Tanto es así esa tarjeta de visita que hemos empezado a hacer pequeños vídeos de 2 minutos que los podéis ver en la web de Resurge, en la que estamos contando casos de experiencia que han tenido y que ha sido muy positiva. En esos casos trasladan como al principio, bueno, pues había sus dudas, los vecinos estaban ahí como más, con las tensiones internas que siempre se producen en la comunidad hasta que toman la decisión de tirar para adelante. Luego viene, y ahí ya
todos muy contentos hasta que viene la ralentización en la obtención de las subvenciones. Y al final, cuando ya se toma la decisión de iniciar las obras y se empiezan a hacer las obras, sea en verano o en invierno, las fachadas en las que se empieza a colocar el aislamiento es que lo notan al día siguiente y te lo empiezan a transmitir. Y dicen, oye, ¿cómo se ha notado? Que no sé. Y entonces ya a partir de ahí empiezan a ser entusiastas totales de haber hecho eso. Pero ese salto... Se nota, perdona la pregunta, sí que es así tan de que no somos expertos, ¿se nota tanto en invierno como en verano? Sí, muchísimo, También muchísimo. También depende de la orientación, es decir, una orientación sur Claro. lo va a notar más en verano y una orientación norte, como en el caso del presidente de esta comunidad, que lo nota en invierno. Claro. Bueno, yo si tengo que elegir prefiero la zona invierno, porque son 7-8 meses de frío. que En en Madrid, verano sí. tienes 3-4 meses durillos. Depende del sitio, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, que estamos hablando de hacer actuaciones en Málaga, las actuaciones en sur y poniente en Málaga son más importantes que las del norte. O sea, quiero decir que las de fachada norte, ¿no? Claro. Puesto que allí se tienen que proteger más del calor, del soleamiento que se pega en las fachadas, que acaba aumentando mucho la temperatura de la fachada y esa temperatura se transmite al exterior. La gente no sabe, pero las fachadas en colores claros en una zona sur cogen 60 grados. Wow. O sea, dependiendo del material pueden llegar hasta 60 grados. Entonces, O sea, no depende tanto del color, que creemos que es el color el que... el color y el Pero claro, material, las dos claro, cosas. el El material. color y el material influyen mucho. Entonces, bueno, pues hay que tener un aislamiento detrás potente para que esa radiación no vaya hacia adentro, ¿no? Claro. Entonces, sí. Cuéntanos, la asociación Resurge está fomentando la figura del agente rehabilitador. Sí. Cuéntanos cómo. Bueno, pues estamos, como desde el inicio de la asociación teníamos claro que una de las maneras era conseguir que el agente rehabilitador liderara estos proyectos, lo que hemos hecho es empezar desde la asociación a fomentar que se generen consorcios empresariales que funcionen como agente rehabilitador. Hasta ahora, cuando salió la legislación del agente rehabilitador, se pensaba como en una figura más bien un técnico o una constructora que trabajaban en solitario y que ellos hacían de todo. En Resurge nos dimos cuenta que eso iba a tener muy limitada la capacidad de actuación, puesto que tiene que estar dando mucho más servicio que lo que puede dar un técnico. Entonces lo que hacemos es fomentar la creación con distintas figuras jurídicas y distintos pactos de socios que deciden entre ellos, pero ayudamos a definir áreas y en esas áreas que haya una empresa que lo lidere y que forme o bien consorcio empresarial o bien acuerdos de partners o lo que quiera, pero que al final figuren como una entidad que da un servicio a la comunidad de vecinos o a las comunidades de vecinos de todo ese barrio. Claro. Entonces, ¿nosotros cómo lo estamos fomentando? Pues por un lado, creando eventos de networking dentro de la misma asociación para que los asociados se conozcan y desarrollen este tipo de colaboraciones, y luego también pues definiendo barrios, ¿eh? O sea, vamos definiendo barrios, intentamos contactar con asociaciones de vecinos, intentamos trasladar esto a nuestros asociados a través de comunicados, etcétera, para que... Claro, me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, barrios donde yo he crecido. Yo, cuando era pequeñito, estaba en el Parque de Lisboa, que tú fíjate todo lo que hay ahí, y luego pues nos fuimos a vivir a Santa Eugenia, que también... Pues mira, acabas de definir todos tienen dos barrios muy bien situados, o sea, muy claramente definidos, claro, geográficamente y con unas tipologías tremendamente repetitivas. Y barrios hechos en unas épocas en las que no se aislaba térmicamente y por lo tanto son barrios totalmente objeto de crear un ruge, ¿eh? Entonces, ¿cómo se haría aquí? Pues lo que haríamos es intentar tener encuentros con las asociaciones de vecinos, que es muy importante el apoyo de ellos, y a partir de ahí pues decir, a ver, ¿quién se apunta a liderar esto? Porque claro, siempre tiene que haber alguien que tire del carro y que busque el resto de los partners. Claro. ¿Qué te iba a decir? Como agente rehabilitador, ¿qué os gustaría comunicar ahora que estás aquí delante de unos cuantos miles de personas? Bueno, comunicar, me podría pasar aquí. ¿Cuántas horas tenéis de broma? Bueno, es que yo soy firme defensora del proyecto y de la rehabilitación, entonces podría decir que no le encuentro desventajas porque la rehabilitación... Ciclo, ¿no? Sí, podría hacer, vamos, como los Bridgerton, hacer 5 o 6 temporadas del tema de rehabilitación. Es que la rehabilitación, sobre todo la rehabilitación energética, solo tiene ventajas. Son edificios con unas carencias brutales, tienen ya una serie de patologías por las que hay que empezar a intervenir en fachadas, cubiertas y tal, esa famosa y terrible ITE o el IE, que la gente ahí derrama. Bueno, pues hay que aprovechar muchas veces esas deficiencias para encontrar
la forma de rehabilitar el edificio energéticamente. Entonces, mejor confort. Ahorro de las facturas, eso es desde el primer día. Es decir, obviamente un edificio que no necesita calentar, vas a reducir el consumo porque se va a mantener más tiempo calentito o fresquito. Luego hay una revalorización muy importante del inmueble. Claro. Sobre todo los primeros que se van haciendo, hay un efecto llamada muy significativo y, claro, obviamente, entre comprarte una vivienda que te la han puesto al nivel cero, como si la hubieras construido hoy, o la de al lado, que sabes que dentro de 2 días te va a tocar acondicionarla, pues siempre prefieren un edificio más eficiente y que tenga un ahorro. Y bueno, además de todo esto, sobre todo lo que más vas a disfrutar tú es ese aire bueno, ese confort. Eliminas todo lo que son humedades de condensación. Estos edificios, como dices tú, de Santa Eugenia, que aparte de tener una patología y de cimentación complicada, pues si además le das ese plus de eficiencia energética, lo vas a convertir en un edificio consolidado. No te vas a tener que ir a vivir a las Tablas o a Valdebebas, que no hay servicios, que no hay comercio. Vas a vivir en un edificio 10 en una zona completamente acondicionada. Y eso es muy difícil de conseguir. Los barrios nuevos tienen edificios muy bonitos y que seguramente sean 0 emisiones, pero te tienes que ir a comprar el pan a 2 horas de tu casa. Y eso en un barrio ya consolidado no te va a ocurrir. Claro. Entonces, todos son ventajas. Sí. La gente no es consciente de que hay que perder ese miedo a mejorar un poquito tu edificio, porque son obras que se van a pagar con la amortización de la... Claro, todo el mundo se cree que es un gasto, es al revés. Efectivamente, reduces un 50% la calefacción y el agua caliente enseguida. En 2 o 3 años... Le puedes incorporar energías renovables, con lo cual puedes llegar a ser autosuficiente. Entonces llegará un momento que todos los edificios van a pasar por ese trance. Es una lástima que hoy en día no lo hayan aprovechado con las ayudas tan importantes que hay, pero hay que pensar que no todos son las ayudas que vienen del Estado, que hay que pensar en financiar, en las deducciones fiscales, en los CAEs, como otras alternativas. Claro. Todo es maravilloso, no sé por qué nos animan. Pues sí. Oye, la huella de carbono tiene unas fechas, ¿no, Julián? Pues eso tiene que ver con el animarse también, efectivamente. Las directivas europeas ya están publicando unos compromisos y unas obligaciones que tienen que recoger cada Estado miembro en un Plan Nacional de Rehabilitación. Ese Plan Nacional de Rehabilitación tiene 2 componentes. Por un lado, lo que son las exigencias a cumplir y, por otro lado, las promociones o ayudas o propuestas que van a hacer para facilitarlo, ¿no? España, como cualquier Estado miembro, en este año tendrá que presentar el Plan Nacional de Rehabilitación y el año que viene tendrá que estar aprobado y en vigor. Y lo que sí ya tenemos claro es que hay unas fechas. En el 2030 tendremos que haber mejorado en un 16% las emisiones y en el 33 en un 26%. Es decir, el cómo se va a personalizar en si eso es quitar las letras E y F y G o hasta la D o no, está aún por verse, pero lo que no cabe duda es que los edificios que estén ahora mismo por debajo de la letra D en lo que es la calificación energética, o incluso que algunos hay bastantes que no tienen aún la certificación, todos esos edificios, para transmitirse en un futuro no muy lejano, estamos hablando 2030-2033, tendrán que haber hecho los deberes, y que significa una inversión en eficiencia energética, que ahora está dando pereza, que si las subvenciones, que no y tal, y que luego se va a imponer como se nos ha impuesto otras cosas, que hay gente que dice, no, ¿cómo se? Bueno, estamos viendo cómo se nos ha impuesto el tema del coche y del vehículo y de la circulación, que parecía imposible que alguien que está pagando un IBI por vivir aquí y tal, no le permitan tener un coche. Claro. Oye, ¿qué mensajes desde ambos podríamos dar como colofón? Bueno, pues por un lado, animar a que ahora ya se empiecen a estudiar las rehabilitaciones, no esperar a que nos vengan las imposiciones ya obligadas, porque vamos a seguir teniendo subvenciones. Este año van a salir planes de rehabilitación municipales. Algunas comunidades, como antes decía Felisa, van a sacar más planes. Entonces, cuando se sacan estos planes, tienes que tener ya todos los deberes hechos, porque si no entras de los primeros, te quedas sin recursos. Entonces, hay que hacer las rehabilitaciones pensando en la financiación, pero con
preparando todo para ser de los primeros en los planes de rehabilitación que van a seguir estando. Claro. Efectivamente, yo coincido con Julián en que tienen que hacer un plan, una estrategia a corto plazo. Ya no estamos hablando a medio o corto plazo, no, a corto. Es que el 2033 o el 2030 está aquí al lado. En 6 años tienes que haber puesto tu edificio en situación que puedas vender, que puedas transmitir, y la gente todavía no es consciente. De hecho, creo que hay poca información y que cuando se lo cuentas, cuando vamos nosotros a una junta de vecinos, lo notan como una amenaza. Sí, ¿no? En plan, no, ¿cómo me estás diciendo? Eso es imposible. No es imposible, porque Pero como decía la Julián, imposible es de la otras gente, ¿no? cosas, pero hace 5 años era impensable que no pudieras entrar en la zona centro de Madrid, y ahora pasa, que de la multita te va a llegar seguro. Entonces, no hay que esperar a esas multas o a esa necesidad imperiosa porque no vas a poder vender tu casa, sino que hay que empezar a hacer una estrategia. Pues si tengo que pasar la IT dentro de 3 años, pues vamos a contratar un agente rehabilitador o un técnico, ya no voy a barrer para casa, sino vamos a ampliar el abanico y ir viendo qué puedes hacer con tiempo para que cuando lleguen esas ayudas, claro, tú puedas solicitarlas y actuar. Imagínate que llego esta tarde para ver a mi madre un ratito, que yo siempre que voy para arriba me paro ahí en Santa Eugenia y le digo, mamá, que no tenemos un edificio óptimo energéticamente. Llama a esta gente, ¿dónde tendríamos que llamar? Bueno, pues en la página... Ella enseguida llama al presidente y le pone a caldo y lo empieza a mover. Sí. Bueno, eso es lo mejor de los vecinos. Directamente la culpa siempre del presidente o del administrador de fincas. ¿Dónde tendríamos que llamar? Bueno, pues en la página web de Resurge tienes nuestro contacto, en la página web de Coavit también tiene nuestro contacto. Nosotros tenemos un equipo que directamente se pone en comunicación con el cliente, y lo primero que hacemos es un estudio previo de la situación. Vamos a preguntar, oye, ¿tenéis ITIE pendiente? Si es un edificio que todavía le queda mucho, hacemos nosotros un informe previo. La gente te dice, ¿el qué? ¿Lo qué? ¿El IT qué? ¿El ITV? No. La ITV es el coche, ¿no? ¿Qué veníais a por el edificio? ¿El aparcamiento? No es esto. Entonces se hace un informe de potencial mejora a través de diferentes compañeros técnicos, y se le va a indicar qué puedes hacer tú con este edificio estupendo que tienes. No dejes que muera. Claro. Ahora, si ya es difícil en este país lo de conservar y mantener, imagínate mejorar. Pero bueno, poco a poco hay que hacerles llegar. Lo conseguiremos. Pues nada, señores, nuestros especialistas en rehabilitación y en eficiencia energética de la Asociación Resurge. Julián, Felisa, gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, Roberto. Un abrazo, hasta la próxima. Luego. Chao. Un abrazo, gracias.